Hola amigos coleccionistas, ¿cómo están? Soy Adrián Chávez, soy de Cavaloca. Muchos ya me conocen, soy de México, coleccionista como todos ustedes. Y pues comenzamos a hacer esta serie de entrevistas a coleccionistas de otra parte del mundo, a coleccionistas que nos vamos conociendo por las redes sociales. Y pues nada, ¿no? Vamos a comenzar aquí la entrevista con mi amigo. Este, Y pues no sé si te gusta presentarte, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Adrián. Soy Juan Manuel Barragán. Nací en Mar del Plata, que es provincia de Buenos Aires, Argentina. Actualmente vivo en Buenos Aires. Tengo 36 años y trabajo en la dirección de operaciones de la empresa Claro Argentina como responsable de energía y frío. Ah, muy bien. Eh, ¿Ya cuánto tiempo tiene tu colección? Es reciente, ¿no? Yo me acuerdo hace pocos años que comenzaste a coleccionar. Eh, Mis primeras miniaturas las tengo desde el año 2011. Eh, las cuales fueron regalo de mi entonces novia, hoy mi esposa, Sofía Mm. Filippone. Pero bueno, en realidad el quiebre del coleccionismo comenzó en el año 2016. Ok, bueno, realmente tienes ya que son 10 años, ¿no? 10 años con tus primeras miniaturas Sí, y ya 5 años, ya de una forma más consecutiva, ¿no? sí. ¿Qué tipo de botellitas coleccionas? Mi colección es exclusivamente de whisky. Colecciono todo tipo de whisky, sea single malt, blend, pure malt, whisky irlandés, japonés. Exclusivamente whisky, botellitas de 50 mililitros, excepto las Glen Rose, que son de las redonditas de 100, eh, pero exclusivamente whisky, el cual es mi bebida favorita. Ah, qué bien. ¿Tienes whisky mexicano dentro de tus botellitas? Tengo una de mexicano que me llegó hace poco, el Abasolo. Ah, el Abasolo. Sí, sí lo conozco. Muy bonita botellita. Acaba de salir. Dice, Es reciente. ¿Y cuántas botellitas tienes ya? actualmente tengo 804 miniaturas, Todas de whisky, invariablemente. exclusivamente whisky y todas diferentes. Por ejemplo, tengo exactamente la misma etiqueta, pero una en 40 grados de graduación alcohólica y otra en 43, por ejemplo. Para mí es diferente, pero suma a la colección. Sí, claro, cambia, ¿no? Tiene algún detalle que varía. Puede haber botellitas que sean la misma marca, pero tienen algún cambio en la etiqueta o en algún cambio en el diseño, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu primer botellita y cuál fue la última botellita que adquiriste? La, Mis primeras dos miniaturas fueron un Chivas 12 años y un Jack Daniel. No sabría decirte cuál fue la primera, pero están entre esas dos. Y la última miniatura la incorporé hace unos 10 días, que es un single malt Glenlivet 12 años, Unos que Glenlivet. la compré acá en Buenos Aires en el mercado de San Telmo. Ah, ya. ¿Es difícil conseguir botellitas allá en Argentina? No es un mercado muy común, no se suelen importar así en forma masiva. Por ahí alguna botella, por ejemplo, ahora el año pasado vino un pack de Chivas, el XB, el 15 años, que Mm. venía la botella de 700 más la miniatura. Ah, bien. Eh, pero sí, la verdad que acá en Argentina es complicado conseguir miniaturas. Por lo general, consigo así en algunos mercados de ventas de antigüedades, o si no, bueno, cuando hago viajes al exterior o algún amigo viaja y me puede conseguir. Sí. ¿Por qué comenzaste a coleccionar? Bueno, al principio compraba las miniaturas de whisky un poco porque era una forma barata y fácil de probar una etiqueta distinta de whisky, o sea, las compraba y las tomaba.
Después, si conseguía dos, compraba, una la guardaba y la otra la tomaba. Pero bueno, como te dije anteriormente, el quiebre definitivo fue en el 2016, cuando conocí el Museo del Whisky acá en Argentina, que pertenece a la Whisky Malta Argentina. Su dueño es Miguel Ángel Reigosa, y bueno, él es realmente un gran amigo que me transmitió toda su pasión por el coleccionismo y su entusiasmo por esta linda hobby. A lo largo de todos estos años, para que tengas una idea, Miguel, que es una persona infinitamente generosa, me ha conseguido, gestionado, regalado más de 100 miniaturas de toda mi colección. O sea, él fue uno de los grandes impulsores y parte de esta colección que tengo. Ah, muy bien, sí, pues es que una de las grandes ventajas de ser coleccionista y de estar en las redes es que haces buenos amigos, ¿no? Haces amigos y haces conocidos y te apoyan en tus colecciones, ¿no? Eso es algo muy interesante. Puntualmente también en lo que es de coleccionistas de miniaturas, he conocido acá a Jorge Rey, también acá un gran coleccionista de Buenos Aires, también a Pedro de Perú le he comprado, bueno, te he comprado a ti desde México. La verdad es una muy linda comunidad esto de los coleccionistas de miniaturas, botellitas, eh, por todo el mundo. Sí, 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 porque a mí me ha tocado experiencias muy padres de personas que nunca hubiera conocido si no me hubiera metido a este mundo del coleccionismo. Entonces es muy agradable tener temas pues en común para platicar, ¿no? Ya tú mismo y yo pues en nuestra llamada previa estuvimos un buen rato platicando, ¿no? Sí, sí, Y se podría continuar platicando por horas y horas y horas si no fuera porque tenemos otras actividades, ¿no? seguramente. Pero bueno, a ver, continuemos con nuestra entrevista. ¿Cuál es tu mini favorita? Mira, me resulta casi imposible elegir una sola como favorita. Es más, tengo dos grupos de miniaturas favoritas que son todos mis Macallan, que es una de mis destilerías favoritas, y también los Glendronach, que es otra destilería. En el 2018 tuve el placer de poder visitar y conocer esas destilerías, y no solo de probar los whiskies, sino también sus miniaturas son hermosas y me encantan. Son mis favoritas, no podría elegir una sola miniatura. Bueno, pero ya tienes tus marcas favoritas, ¿no? Y eso, pues también es importante porque pues se siente muy bonito cuando consigues una botellita de esa marca que no tienes, ¿no? Que no tenías, que la has buscado con anhelo y de repente llega y ya suma a la colección. Por supuesto, por una miniatura de Macallan, si bien en lo que es Macallan hay desde todos los precios, si está a un valor accesible y razonable, soy muy capaz de comprarla. Sí, 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 yo creo que como todos. Y dentro de tu colección, pues debes de tener alguna que sea muy rara. Mira, como rara, no sé si llamarla rara, pero sí creo que es una figurita difícil, que es un Port Ellen single cask de 19 años. Básicamente recordemos que Port Ellen es una destilería que fue demolida en el año 1983. Entonces, conseguir cualquier miniatura o botella grande de Port Ellen es realmente como decimos acá en Argentina, es un panda, es una miniatura o un whisky en extinción. Sí, precisamente ya, porque ya no la hacen más, ¿no? Ya no es posible conseguirlas si no es con algún otro coleccionista o en algún tianguis o con pues alguna tienda que tenga whiskies antiguos, ¿no? Exactamente. Ujú. ¿Cuál es tu meta como coleccionista? Mirá, meta, o sea, no tengo una meta específica, o sea, muy a largo plazo. Sin embargo, ahora estoy como más enfocado a todo lo que es calidad en la miniatura que cantidad. O sea, me estoy enfocando a conseguir más todo lo que son single malt y declarados que tengan edad declaradas. Son las miniaturas que más me gustan y también son las más ricas. Ah, ok, sí, también, bueno, nosotros hemos apreciado mucho tus vitrinas, ¿no? Hemos visto
bueno, que somos amigos de Facebook desde hace tiempo, el proceso que te tomó armarlas, ¿no? A ver, platícame un poquito de tus vitrinas. Mira, al principio, o sea, esto que ven acá, yo estoy en el living de mi casa, de un departamento que no tengo grande espacio, entonces, bueno, al principio, en el 2016, cuando tenía unas 35 miniaturas, comencé con un pequeño espacio en la biblioteca. Después, bueno, fui sacando libros, incorporando más miniaturas hasta que saqué todos los libros, puse miniaturas. Después esa biblioteca me quedó chica y bueno, tuve que diseñar, que hice un diseño propio en 3D, una vitrina exclusivamente para el tamaño de living, de espacio que tengo, que como ven es una L, tratando de optimizar, de poder ubicar la mayor cantidad de miniaturas en el menor espacio posible. Y bueno, lo diseñé en un programa 3D, SketchUp, lo mandé a cortar y bueno, después en la carpintería de un amigo, Juan Pablo, a lo largo de unos cuantos meses, porque lo fui armando durante fines de semana, tiempos libres, fui armando cada uno de los módulos, lo armé también en forma modular porque, como te decía, vivo en un departamento y quería tener que evitar de subirla por la escalera. Sí, claro. La hice a 100 módulos para poder subirla por el ascensor y quedó, la verdad estoy muy contento con mi vitrina. Sí, porque se aprecian muy bien las botellas, ¿no? Se ven muy bonitas, el escalonado hace que Claro, se vean cada muy bien. tiene 3 escalones y particularmente los escalones los hice con una profundidad bastante generosa, tienen 7 centímetros para, en el caso de que necesite más espacio, pueda colocar 2 miniaturas por cada escalón para ir aumentando más la capacidad. Sí, sí, es que sí se ve muy bonita pues el hecho de que no hablemos de números grandes, ¿no? Me decías que tienes cerca de 800 botellitas o un poquito más, pero el acomodo con tus vitrinas, el acomodo con las luces se ve impresionante, ¿no? Bueno, El, particularmente como lo ves acá, está todo ordenado alfabéticamente. Allá comienza la primera miniatura, es un American 7, que es un blend canadiense, y la última miniatura que está acá abajo es un Shimons, con la letra Y. Entonces está todo ordenado alfabéticamente. Cuando incorporo una nueva miniatura, ya sé en qué lugar particularmente la tengo que colocar, que hay veces que es un poco más trabajoso porque tengo que estar haciendo lugar, separando un poco de las miniaturas. sí, me imagino que llega un par de As y tienes que volver a reacomodar todo, ¿no? Sí, cada tanto tengo que, o sea, si ya está más o menos una vez por año, saco todo y vuelvo a redistribuir equitativamente por si hay algún sector que me quedó muy apilado y otro que está un poco más holgado de espacio. Pero eso se me hace bueno porque vas viendo nuevamente tus botellitas, ¿no? Les das una repasada a todas a todas las que tienes. No, por supuesto, aparte, para mí no hay nada más lindo que llegar a mi casa y lo primero que veo cuando entro es la colección y bueno. Sí, yo creo que a todos los coleccionistas nos pasa eso, ¿no? Llegar y tener algo bonito que ver. De hecho, en estos tiempos de pandemia que hemos tenido que trabajar también en home office, en nuestro hogar, yo cuando hago las conferencias de trabajo, muy orgulloso, lo hago con este fondo de mi colección. Sí, a mí me ha tocado muchos comentarios por ejemplo, en mi colección, ¿no? Cuando tengo que hacer videollamadas, me dicen, ¿qué es eso que tienes ahí atrás? No, porque son botellitas. Y se desvía la plática, ¿no? Si estábamos hablando de trabajo, a ver, enséñame esa, a ver, muéstrame aquella. Sí, Dan mucho de qué hablar. tal cual. Ajá. Y bueno, todos fuimos coleccionistas nuevos, ¿no? Todos comenzamos con poquitas botellitas, con 2, 3 botellitas, y de ahí nació la pasión. ¿Qué le dirías a un coleccionista nuevo que apenas tiene 5, 10, 20 botellitas? Mira, como consejo, yo creo que estaría muy bueno que arranque desde el inicio enfocándose y acotándose a un tema específico. Algo que suele pasar es que
uno trata de abarcar todos los temas, licor, whisky, tequila, y después se toma un tamaño muy grande y es mejor, bueno, al menos yo arranqué así, desde al principio arranqué orientado a whisky y solamente whisky. De hecho, me han regalado miniaturas de licores que las he intercambiado por otras que me interesen. Y bueno, básicamente eso, y que después trate de ser, si es posible, desde el inicio lo más ordenado posible, en ir tomándole fotografías a las miniaturas y tratando de llevar un Excel con una base de datos, porque es algo que por ahí con 10, 15 miniaturas parezca insignificante, pero cuando llegue a tener 300, 400, 500 o miles, va a ser muy importante, y tener que empezar desde atrás, ya con 1000 miniaturas, a escribir todo en un Excel o en una base de datos, va a ser un trabajo que lleva tiempo. Lo digo porque a mí me pasó. Sí, no, sí, lo sé, pues yo, mi colección, pues no tengo un orden, yo no sé exactamente cuáles tengo, no sé cuántas tengo, y no sé, me ha llegado a pasar que si veo una botellita que me gusta, la compro, llego a casa y ya la tengo. Entonces, a mí me sorprendió mucho, me agradó mucho que vi una publicación tuya de hace algunos días en la que hiciste una aplicación para llevar el control de tus botellitas, el control de tus minis. Sí, básicamente hice una aplicación, más allá de para llevar un control que me es muy útil, también para poder compartir con todo el mundo mi colección, porque, o sea, esta colección la hago porque a mí me gusta, pero también porque me gusta compartirla y que todo el mundo la pueda disfrutar, la pueda ver. Sí, hice una aplicación con una plataforma gratuita que se llama Glide. Es para realizar aplicaciones tipo web, y bueno, básicamente se hace en base a un Excel, por llamarlo de una forma, y bueno, tengo todo el catálogo de las miniaturas, foto por foto de las 804 miniaturas que tengo, y bueno, hay filtros que podés buscar por marca, destilería, añada, por embotellador, y bueno, también hay estadísticas, un poco de historia, y las miniaturas incorporadas en el último tiempo. Básicamente esto yo antes usaba una carpeta en Google Drive. Yo siempre fui incorporaba una miniatura y le sacaba una foto a la etiqueta. O sea, cuando incorporo una nueva miniatura, le saco una foto a la etiqueta, las guardo con papel, con el plástico. ¿El parafil? Exactamente, con parafín, les pongo parafín, y ahí recién ahí las incorporo en la vitrina. Entonces, bueno, de esa forma a mí siempre me servía para cuando veía una miniatura nueva, en un 80-90% podía estar seguro si la tenía o no. Pero antes de comprarla yo veía las fotos, si la tenía o no. Entonces trataba siempre de apuntar a una compra correcta. Y bueno, después hice esta aplicación que me sirve a mí muy fácil para poder buscar las miniaturas que tengo o no, y también, bueno, como te decía antes, para poder compartir con todo el mundo mi colección. No, pues qué interesante y qué bonito que pues, esta gente que tenga esa pasión por el coleccionismo es algo que que nos llena el corazón a todos, ¿no? Nos va dando alegrías cada vez que conseguimos algo interesante para nuestra colección. Nos da alegrías cuando conocemos a personas como tú, que tienen la misma pasión que tenemos nosotros. Nos hace también tener sentimientos de tristeza. No sé si en algún momento se te haya quebrado alguna botellita por algún pequeño accidente. Pero todas esas emociones, pues, es lo que nos da el coleccionismo, ¿no? Sí, no, por suerte, por ahora vengo casi invicto. Se me ha roto solamente una que la tenía duplicada, por suerte. Sí se me ha roto una copa que traje de Escocia, que eso me dolió mucho porque no la pude recuperar. Pero bueno, y como te decía, este tema de la aplicación, inclusive varios coleccionistas me han contactado
que les gustó esa aplicación y la querían realizar para su propia colección, y yo ahí ya les compartí toda la forma de cómo hacerlo, de poder justamente compartir el conocimiento, y que ya que fue tan aceptada, que también otros la puedan utilizar. Ah, me parece muy bien. Entonces, me imagino que estás muy abierto a platicar con otros coleccionistas, ¿no? A tener contacto con otros coleccionistas. Ponemos tu liga de Facebook para que te contacten si alguien quiere platicar contigo, hablar acerca del coleccionismo. Entonces, Por Facebook, facebook.com/barraganjm es mi contacto, ujú. o también por mail, barraganjm@hotmail.com. Perfecto, ahorita lo anotamos aquí en el video para que todos nuestros amigos vean la forma de comunicarse contigo. Muchas veces para un coleccionista, como nosotros, cuando haces turismo, cuando haces viajes, cuando vas a otro lugar, ya tu viaje va enfocado, ¿no? A buscar lo que a ti te gusta, ¿no? ¿Tú has hecho turismo para buscar botellitas, para buscar el whisky, para llenarte de esas experiencias? Sí, por supuesto. Las veces que he viajado al extranjero, tanto a Chile, Estados Unidos, Miami, he ido y ya previamente buscaba los lugares donde ir a comprar, si había algún coleccionista para ir a comprarle miniaturas, y particularmente en el 2018 planifiqué y realicé un viaje a Escocia, particularmente a las tierras altas de Escocia, donde para mí, como fanático de esta noble bebida que es el whisky, pude disfrutar y recorrer 26 destilerías de whisky, donde disfruté no solo de catas maravillosas, de productos únicos, conocer destilerías, y también en donde iba arrasaba con miniaturas. Por lo general en las destilerías propiamente, en los shops de destilerías, es difícil conseguir miniaturas, no suelen tener miniaturas, salvo que vayas a hacer un pedido muy particular. Pero en los pueblos como en Elgin, donde está una tienda que para todo coleccionista es un Disney World, que es de Gordon and McPhail. Es una tienda única donde hay una pared entera de miniaturas. Ahí también fue un saqueo práctico que hice, y también en muchos pueblitos como Pitalocri, y varios pueblos ahí, todo por las zonas cercanas a la destilería, tienen tiendas, y allí vas comprando miniaturas. En definitiva, en el viaje que hice a Escocia en el 2018 traje 104 miniaturas para la colección, o sea, fue la mayor incorporación que hice así en un viaje único. Ah, no, pues está bastante interesante. Y regresar con tantas, sí, es como dices, es un Disneylandia para los coleccionistas, ¿no? Ir a Sí, esos lugares. No, pues qué genial poder hacer eso y como dices, previamente a tu viaje buscas a las personas, ¿no? Buscas a las personas que son coleccionistas o que tienen conocimiento local para saber dónde conseguir las miniaturas. tal cual. Y hoy en día con las redes sociales, con Facebook, hay muchos grupos de coleccionistas en España, en México. Es casi muy difícil no encontrar una ciudad donde haya algún coleccionista al cual uno le pueda comprar miniaturas, o solicitar alguna recomendación. Me ha pasado inclusive de viajes de amigos que vayan, y yo los recomendaba: che, si podés andar al lado, o me pasaban su dirección del hotel, y le enviaba las botellitas como hice contigo. Mm. Sí, pues es que sí, sí es lo importante. Eh, Dentro del coleccionismo se forman clubs. En México tenemos nuestro club mexicano de coleccionistas, en España tienen su club, en Estados Unidos, en varias partes ya del mundo. ¿Ustedes en Argentina tienen algo similar? Mira, que yo sepa, en la actualidad no hay un club específico de coleccionistas de miniaturas, de licor. Sé que hay muchos, hay un grupo muy grande de todo lo que es el coleccionismo de Coca-Cola. También
por ahí hace algunos años atrás había un club que llamaban La Botellita, tengo entendido, pero no tengo mucha experiencia en ese tema. Sí, acá, como te comentaba antes, está el Museo del Whisky, pero es la meca del whisky acá en Argentina. Ahí está la colección de Miguel Ángel Reigosa de botellas grandes de whisky, las de 700 mililitros, que es la segunda colección más grande del mundo de botellas de whisky, luego del Museo de Escocia de Edimburgo. Oh, qué interesante, eso sí no lo sabía. ¿Y Sí, sí. hay whisky argentino? Porque es que ahorita todo el mundo quiere hacer su whisky, ¿no? Antes no se hacía whisky en México y ya tenemos whiskys mexicanos. Sí, acá en Argentina hay varios whiskies. Bueno, el más conocido, prometedor, que ya tiene 50 años en producción, es el whisky blend argentino, que es el Criadores, que está hecho en base a maltas escocesas. En el 2017 se cumplieron los 50 años del lanzamiento del producto y realmente es un producto muy noble, es un blend estándar. Y bueno, hace unos años atrás comenzaron algunas destilerías a producir single malt. Comenzó La Alazana en el sur, acá en la Patagonia, en Bariloche. También hay otra destilería que es Madoc, también realizando single malt, y hay ahora otra nueva destilería en la zona de Luján, acá provincia de Buenos Aires, que se llama EIMC. ¿Y hacen minis? ¿Tienes minis argentinos? Tengo mini de la Lazara y tengo mini de Madoc. Ah, pues, La de Madoc, que es una muy linda miniatura porque es exactamente igual a la botella grande. A mí particularmente las miniaturas que más me gustan son las que son una copia idéntica de la pequeñita a la grande. a la grande. Sí, es que eso las hace muy especiales. Mm. Pues me dio mucho gusto tener esta plática contigo, conocer un poquito más de tu colección. Muy agradecido de que hayas aceptado la entrevista. Y pues nada, muchas felicidades por tu colección. Muchas gracias a vos, que hace unos años atrás te pude comprar unas miniaturas y me has ayudado a incrementar esta colección. Y bueno, realmente el canal de Cavaloca me parece muy interesante y realmente está muy bueno esta iniciativa de poder entrevistar a coleccionistas y que podamos conocer la intimidad de su propia colección y poder compartirlo con todo el mundo. Así que desde ya te agradezco. Muchas gracias. Sí, de hecho, pues sí, la idea principal es de que nos conozcamos. Sería genial que nos pudiéramos ver en persona, que pudiéramos conocernos, pero muchas veces las distancias, ahorita con el tema de la pandemia, no nos permite hacer más. Pero bueno, gracias a la tecnología nos podemos comunicar de lugares tan alejados en el mundo, ¿no? Seguramente. Pues muchas gracias y cuídate mucho. Brindo contigo. Salud con Salud. mezcal desde México. Glenlivet, 12 años. Salud.